la curandera que llegó antes. Buenas noches. Si alguna vez te citan con una curandera, acuérdate de esto. Lo que llega antes no siempre viene a ayudarte. Me llamo Elena y vivo al borde del pueblo, casi pegada al monte. Mi casa es de adobe y techo bajo. El patio tiene gallinas, un corral chico y una mesa de cemento donde pongo el café al amanecer. En la entrada, junto al portón, siempre dejo una veladora encendida frente a un vaso con flores del día. Así me enseñó mi madre, para que la casa no se sienta sola cuando cae la noche. Para ese entonces mi madre andaba con un ahogo raro. No era tos fuerte. Era como si el aire se le quedara a medio camino. En la parroquia me recomendaron a una curandera que atendía sin prometer milagros, no más alivio, y a veces con eso alcanza. Me citaron a la hora de las 10, ya de noche, porque la mujer decía que a esa hora los remedios agarran su camino. Yo limpié el cuarto chico, el que da al patio, barrí debajo de la cama, lavé el vaso de flores y cambié la vela por una nueva. El farol del pasillo quedó prendido, luz amarilla de foco viejo. Mi madre dormía sentada, porque acostada se le cerraba el pecho. Yo contaba la respiración para calmarme, como quien escucha el río por dentro. Faltaba todavía una hora cuando tocaron la puerta. Fue un toque suave, como con la yema de los dedos. En eso las gallinas se callaron todas juntas, y hasta el perro de la vecina dejó de quejarse. Salí al zaguán y la vi. Era la curandera igualita a como me la describieron. Rebozo oscuro, trenza gruesa, ojos de cansancio. Traía un morral colgado y una botella de vidrio envuelta en trapo. Me habló quedito, como quien no quiere despertar a nadie. Hija, se adelantó el aire y conviene trabajar ya mismo. Cierra las ventanas y apaga el farol, que la luz distrae a lo que estorba. Y nada de hablar. Puro silencio. Yo sentí un alivio que me flaqueó las piernas. Qué bueno, pensé. Así terminamos antes y mi madre duerme. No me dio por dudar. Abrí, la dejé pasar. La mujer olía a plantas recién cortadas, una mezcla fresca que me recordó el arroyo cuando baja con fuerza. Cerré ventanas, bajé las cortinas, apagué el farol del pasillo hasta dejar la casa en penumbra. Solo quedó la veladora encendida junto al vaso con flores, lanzando un temblor de luz que iba y venía como si respirara. La curandera puso el morral sobre la mesa, sacó una especie de ramito y lo dejó a un lado sin tocarlo. Me pidió que me quedara junto a la puerta del cuarto, que no interrumpiera, que cualquier cosa me quedara quieta. Asentí. Ella se acercó a mi madre con un murmullo que no alcancé a entender. No eran oraciones, era otra cosa, como si acomodara el aire con las palabras. Mi madre abrió los ojos y la miró con alivio, como si la hubiera reconocido de antes, y eso me dio más confianza. Fue entonces cuando noté lo primero raro. La llama de la veladora empezó a gotear hacia arriba. La cera no caía, subía por la mecha como si la luz estuviera bebiéndola. Me quedé mirando eso, queriendo llamarle la atención a la mujer, pero me acordé que pidió silencio. La curandera se paró detrás de mi madre, le pasó la mano por la frente y le dijo muy bajo que respirara despacio. La luz tembló, el cuarto se sintió más pesado, como si la noche se hubiera metido bien adentro de la casa. De pronto mi madre hizo un gesto de asfixia y llevó las manos al cuello. Quise acercarme, pero la curandera me miró de reojo y me hizo un gesto con la barbilla, como diciendo, tranquila, ya va a pasar. Yo no me quedé tranquila, porque vi algo que me heló. No había manos visibles, pero el cuello de mi madre estaba hundido a los lados, justo donde uno pondría los dedos para apretar. No sé cómo explicarlo sin sonar loca. Eran manos sin peso, manos sin cuerpo. Yo hice lo primero que pensé, meter las mías para despegarlas,
y ahí entendí de qué tamaño era el problema. Mis dedos chocaban con un vacío duro, como si apretara humo que no se deja. No hacía contacto con nada y al mismo tiempo no podía avanzar. Mi madre abría la boca buscando aire, los ojos se le pusieron vidriosos. La curandera no se movía. Murmuraba algo y sostenía el rebozo con una mano como si eso bastara. Entonces me ganó la desesperación. Corrí al zaguán y le di a la puerta con el hombro porque, no sé por qué, estaba pegada. Fue en ese exacto momento que escuché la voz de mi primo desde el patio, con esa forma suya de llegar sin aviso. Empujó desde afuera, la madera cedió y el aire de la noche entró como si fuera gente. Dentro del cuarto, el hundimiento del cuello de mi madre se deshizo de golpe. Ella aspiró como quien sale del agua. La curandera, en lugar de voltear a vernos, dio un paso atrás y alzó el rebozo para taparse la cara. Cuando intenté mirarla bien, ya no estaba junto a la cama. Juro por lo más sagrado que crucé el cuarto en 2 zancadas y no la vi salir. No crujió tabla, no golpeó el portón. Nada. El lugar donde había estado olía a hoja machacada y a frío. Mi primo preguntó qué estaba pasando. Yo no pude responder. Él vio a mi madre con marcas rojas en el cuello, como rasgones finitos, y me miró con una mezcla de rabia y susto. Quise encender el farol, pero el foco no prendió. La veladora seguía con esa cera subiendo por la mecha. El silencio del corral era tan hondo que oía a una gallina acomodarse sin hacer ruido, puro plumaje. Cerramos la puerta del cuarto, le dimos agua a mi madre, la sentamos en la mecedora y nos quedamos así, con la noche encima, esperando que volviera el paso de los minutos. Al amanecer, el vaso con flores amaneció con el agua negra, no turbia, no sucia de tierra, negra, como si hubieran echado tinta espesa. Las flores estaban frescas, con el tallo duro, pero el agua era otra cosa. Mi primo dijo que eso no era normal ni aquí ni en ningún lado. Yo tiré el agua a la tierra del patio, y donde cayó, quedó un círculo oscuro que tardó en absorberse. Todavía guardo la imagen, como si la tierra hubiera dudado antes de tragarse aquello. A media mañana me temblaba todo el cuerpo. Yo ya me había convencido de que no volvería nadie. Me equivoqué. A la hora en que me habían citado, la curandera llegó con el remedio en la mano, caminando por el empedrado como cualquier persona que viene de hacer mandados. Era igual a la otra y al mismo tiempo distinta. Los ojos le brillaban de otra manera, no sabría decir cómo. Saludó con respeto, me pidió disculpas por la tardanza y dijo que la crecida del arroyo la obligó a rodear. Yo no dije nada, la hice pasar y lo primero que vio fueron los rasguños en el cuello de mi madre. Se le cambió la cara. Dejó el frasco sobre la mesa, miró la veladora a medio gastar, vio el círculo oscuro de tierra en el patio por el ventanuco y habló en voz tan baja que casi no la escucho. A veces eso se adelanta por 1 hora, murmuró. No siempre, pero pasa. Llega a probar la puerta. Si encuentra luz, se entretiene. Si encuentra silencio, se sienta. Si encuentra miedo, aprieta. Yo sentí que me vaciaban un balde de agua helada por dentro. Quise preguntarle qué era eso, qué quería, de dónde salía. La mujer no dijo nada más. Hizo su trabajo con cuidado, con manos tibias de persona viva. El remedio olía a planta buena. Mi madre respiró mejor, como si el pecho le hubiera abierto una ventana. Al despedirse, la curandera me aconsejó algo sencillo: mantener una cinta roja en la entrada, bien visible, y no apagar el farol hasta después de la visita. Le conté que la otra me pidió oscuridad. Me miró fijo, con esa tristeza que traen quienes han visto demasiado. Lo que pide oscuridad sin decir su nombre no viene por alivio, dijo. Viene por quedarse.
Colgué el lazo rojo en el portón esa misma tarde. Me aseguré de que la vela tuviera base nueva y me prometí no volver a abrir antes de la hora convenida. Desde entonces, cuando anochece, el patio se siente atento, como si escuchara conmigo. A veces, muy de madrugada, oigo un toque suave en la madera, como con la yema de los dedos. No abro. Dejo que la llama tiemble y que las gallinas, al otro lado, acomoden el sueño. La tierra del círculo oscuro ya se emparejó, pero si uno mira con calma, todavía se nota una sombra más densa, apenas un tono, donde aquella agua se negó a ser agua. No sé qué era lo que llegó esa noche, ni qué habría pasado si mi primo no empuja la puerta. No sé si fue suerte o aviso. Solo sé que desde entonces cuido la luz, mantengo las ventanas con resuello y pongo flores nuevas antes de que caiga el sol. Lo que llega antes, en este pueblo, merece espera o merece cierre. Yo elegí el cierre, y por si hace falta repetirlo, si a ti te tocan a la puerta con una prisa que no pediste, recuerda encender el farol y colgar el rojo. Gracias por escucharme. Continuamos. Los nombres al revés del panteón. Buenas noches. Si alguna vez te toca limpiar un panteón, no leas en voz alta lo que no está pensado para vivos, y mucho menos lo leas al revés. Me llamo Aarón y soy sepulturero nuevo. Me dieron el panteón que queda en el repecho, ese que mira al pueblo como un viejo que ya lo vio todo. El portón de hierro truena cuando abre, las cruces de madera se inclinan con paciencia, y las veladoras viejas dejan una costra de cera que parece sal. Desde ahí se ve la torre de la parroquia y el empedrado que cae en zigzag hasta la plaza. A mí me tocó aprender solo, con un par de indicaciones de don Lázaro, que fue quien me entregó la llave grande del osario y un manojo de alambres para abrir lo que se atora. Me dijo cosas sencillas, sin misterio. No te lleves nada, ni una flor reseca. No te sientes en las lápidas. No pronuncies lo que no está en el libro. Para ese entonces yo quería hacer bien el trabajo. Barrer, limpiar nichos, enderezar cruces, quitar maleza. Me quedaba hasta tarde porque en ese lugar el sol se entretiene y se va despacio. La brisa trae olor a cal y a flor marchita. Las lagartijas salen de las grietas y te miran como si contaran y luego desaparecen. En eso empecé a notar algo raro. En varios nichos había rayas finas, como raspones que a primera vista no decían nada, pero de pronto, al pasar el paño húmedo, la tierra se apartó y dejó ver letras puestas al revés, como espejo. Me agaché, ladeé la cabeza y leí al revés, como cuando uno prueba si la pintura ya secó con la mirada. Eran apellidos del pueblo, de gente viva, de quien saludaba en la tienda y pagaba fiado. Me recorrió un frío en la espalda. Me acordé de lo que dijo don Lázaro y no lo repetí. Quise pensar que era travesura de muchacho, que a alguno le dio por raspar el mármol por chanza. Seguí con lo mío, pero la cosa no paró. Cada día aparecía otra inscripción invertida en un sitio distinto, a veces en la esquina de un nicho, a veces en el borde de una cruz de madera. Una tarde vi el apellido de la panadera, puesto al revés con la punta de algo duro. Esa mujer me fía el bolillo cuando ando corto. Me senté en la sombra de un ciprés, con el sudor bajando por la nuca, y decidí hacerme el sordo. No leer, no pensar, limpiar y punto. Fue entonces cuando el panteón me pidió que lo mirara de frente. Yo estaba puliendo una placa de bronce, de esas que se ponen sobre la piedra. El sol ya venía de lado y la placa devolvió mi cara chueca, mitad sombra, mitad brillo. Pasé el paño una vez más para quitar la última mancha y, al limpiar, vi mi nombre. No un parecido, mi nombre completo. Al revés, grabado como niebla en el mármol de arriba, fino, delicado,
como si la piedra lo hubiera aprendido de memoria. Sentí que me flojeaban las manos. Cerré los ojos un instante y respiré por la nariz para no marearme. Cuando los abrí, el nombre seguía ahí, invertido, exacto. Quise llamarle a alguien, pero no tenía a nadie cerca. Solo el zumbido lejos de un transformador y el roce de hoja seca contra piedra. Me agarré de la llave del osario para sentir algo firme. La llave es pesada, de hierro, deja los dedos negros. La giré por costumbre, como quien confirma que trae lo que importa. Y fue ahí que supe que no estaba solo. La llave giró sola en mi mano. No se movió el mundo, no tembló el suelo. Giró la llave como si otra mano, fría y sin prisa, hiciera el trabajo por mí. El candado del osario hizo su quejido y se abrió. Yo no quería abrir nada. Yo quería cerrar y bajar al pueblo, pero la puerta cedió con ese aire viejo de lugar encerrado por años. No entré, lo juro, no puse un pie dentro. Me quedé en el marco, con medio cuerpo al sol, y escuché algo tan bajo que parecía venir de mí. Una voz probó mi nombre al revés a la altura del oído. No lo dijo como burla, lo dijo como quien calibra una herramienta nueva. Yo quise contestar por reflejo, decir, aquí estoy. Me mordí la lengua. La regla que no me habían dicho me llegó solita. Si te nombran sin verte la cara, no respondas. Me quedé quieto, inmóvil, con la llave colgando de la traba. El panteón se quedó sin viento. En el polvo del suelo, junto a mis botas, avanzaba una línea de hormigas. No iban a ningún trozo de pan, no llevaban hoja. Caminaban como si obedecieran un hilo invisible. En eso, las primeras empezaron a girar y a formar curvas. Me hice para atrás con cuidado y vi, con una claridad brutal, cómo las hormigas trazaron letras. No eran manchas, no eran casualidad. Armaron mi apellido al revés, letra por letra, con la exactitud de quien sabe sumar. Sentí el corazón en la garganta seca. Repetí para adentro que no lo iba a leer. En la orilla del Campo Santo, una cruz de madera se movió apenas. Pensé que fue el ojo, pero no. La vi torcerse, muy despacio, como si alguien la tomara del brazo y la empujara con paciencia hasta voltearla en sentido contrario. Ese crujido, lento y firme, me hizo tragar saliva. La voz probó otra vez mi nombre, muy pegada. Quise juntar valor para decir alguna oración, pero me salió un aire sin palabra. Me quedé con el olor a cera vieja y tierra húmeda en la nariz. Tomé la placa donde vi mi rostro y la puse boca abajo. No sirvió. En el mármol de arriba, mi nombre seguía, invertido, quieto, como si aguardara respuesta. No sé cuánto tiempo estuve así. Supe que había pasado porque cambió el color de la luz. El sol se fue y la sombra del ciprés cayó completa sobre el osario. Alcancé a cerrar el candado sin que la llave se me escapara. Resbalé por la vereda de tierra apisonada y bajé al pueblo casi sin mirar. En la casa me lavé las manos con jabón de barra hasta que no saliera negro en el agua. Me temblaban los brazos. Esa noche no encendí radio ni prendí la tele. Me senté junto a la mesa con una vela corta y me quedé viéndola consumirse, por miedo a que el espejo de la sala me devolviera algo que no quería ver. Al amanecer, tocaron la puerta. Era un empleado del registro con una carpeta amarrada con hilo. Venía apurado, con olor a tinta fresca. Dijo que buscaba mi firma en un acta de defunción que yo, según el papel, había firmado el día anterior. Al ver mi cara, aclaró que quizás se habían equivocado, que a veces cruzan hojas. Me pasó el acta. El nombre del difunto era de un hombre que no conozco. La firma de abajo traía mis letras, torcidas, mal copiadas, con un rasgo que yo jamás hago. Se me aflojó el estómago.
Quise decir que no había firmado, que a esa hora yo estaba arriba, con la llave, con las hormigas. No dije nada. El hombre se despidió sin compromiso, como quien entrega un recibo equivocado, y se fue con su prisa. Subí al panteón sin desayunar. Me recibió el repecho con el mismo viento corto. La placa donde vi mi nombre amaneció limpia, como si alguien la hubiera pulido a conciencia. El mármol de arriba no tenía rastro de letras. El suelo, donde las hormigas escribieron, mostraba las mismas rutas de siempre, sin figura. La cruz torcida seguía al revés. La enderecé con las dos manos. Crujió otra vez, pero ahora hacia su lugar. Respiré hondo y supe que no podía quedarme. Entregué la llave a mediodía en la oficina del ayuntamiento. No conté nada. Dije que el trabajo no era para mí. Ya en la tarde, al regresar a la casa, noté algo que me dejó frío. Los espejos amanecieron borrosos, pero solo en el renglón donde cae el apellido cuando uno se mira de cerca. Arriba, la frente, bien. Abajo, la barbilla, bien. En medio, a la altura de la boca y el cuello, una neblina fina que no se quitaba ni con trapo. Probé con vinagre, con alcohol, con jabón. La mancha se iba a los costados, pero regresaba al centro, como quien insiste en un lugar exacto. No sé por qué empecé a cubrir los espejos con tela. No quiero leerme al revés por error. Tampoco vuelvo al repecho. Si paso por la plaza y alguien me saluda por mi nombre, contesto con la mano, sin hablar. Aprendí a no darle al aire lo que el aire puede guardar. Si vas al panteón, acuérdate de esto. Hay letras que no son para decir. Hay nombres que aún no tienen fecha. Hay llaves que no deben girarse solas. Si te prueban el nombre al oído, déjalo pasar como quien oye agua a lo lejos. A veces el mundo busca respuesta. A veces lo mejor es el silencio. Gracias por escucharme. Continuamos. Los relojes que adelantaron la misa. Buenas noches. Si en tu pueblo los relojes amanecen de acuerdo entre sí, desconfía tantito. El tiempo también sabe ponerse de acuerdo cuando quiere juntar gente donde no toca. Soy el padre Anselmo. Hablo con calma porque no me gusta exagerar. La parroquia está en lo alto, en un repecho de piedra que mira hacia la plaza. El campanario estaba en obra por esos días. Cambiábamos madera vieja y limpiábamos el óxido de la escalera. Yo avisé en la misa anterior que, por seguridad, retrasaríamos la celebración de la tarde. También apagué el altavoz del atrio, ese que a veces usamos para avisos, y guardé el micrófono en el despacho. Dejé dicho al sacristán que nadie tocara las campanas hasta nueva indicación. La torre por dentro olía a polvo de cal y a hierro raspado. Para ese entonces el pueblo ya lo sabía. La gente es atenta cuando se trata de horario. En eso, al amanecer del día señalado, varios vinieron a contarme algo que parecía chiste. Sus relojes de casa amanecieron adelantados lo mismo, un adelanto exacto, como si una mano invisible los hubiera puesto en fila. Nadie se puso de acuerdo con nadie, y sin embargo, todos traían la misma inquietud en la cara. Algunos llegaron a la parroquia sin saber por qué, como si los pies se les hubieran ido solos cuesta arriba. Yo los recibí en el atrio, con la puerta cerrada, porque por dentro aún estaban los andamios. Se los dije con paciencia. Hoy la misa va más tarde, de veras, vuelvan a su hora. Asentían, pero no se movían. Actuaban como quien llega a una cita que no se acuerda haber hecho. Quise tomarlo con humor, como cosa de nervios. Me puse a revisar la reja del atrio, a ver si hacía falta aceitar. El sol pegaba de lado, y me fijé en algo que me detuvo la mano. En el piso de cantera, desde la reja hacia la puerta principal, había huellas. Suela marcada en polvo fino, bien frescas, de distintos tamaños. No eran de ayer ni de antenoche. Eran nuevas. Seguían rectas, ordenadas.
hasta el quicio. La puerta principal estaba cerrada con el cerrojo grande y la aldaba por dentro. El sacristán no había llegado todavía y la llave la traía yo en la sotana. Me acerqué y toqué el metal por hábito. Me quedé con los dedos aceitosa. El aceite del cerrojo estaba corrido, como si alguien lo hubiera accionado hace muy poco. No había viento, no había vibración. La madera no mostraba golpe ni palanca. Y sin embargo, ese brillo en el cerrojo decía otra cosa. Fue entonces cuando decidí entrar por la puerta chica del costado, la que da al pasillo. Abrí con cuidado, quitando el gancho que dejamos por dentro. La nave estaba en penumbra porque no encendí luces, solo dejé que entrara el día por los vitrales. El olor a cera gastada, que yo había barrido en la víspera, volvió a mí como si acabaran de apagar veladoras hace un instante. Miré el suelo junto a los reclinatorios y vi costras nuevas de cera donde ayer no había nada. Al tocarla con la uña, estaba blanda, tibia, como si no acabara de cuajar. Escuché pasos detrás de mí y se me encogió el pecho. Era una pareja de viejos del barrio alto, gente muy devota que jamás llega temprano. Traían ese aire de nos llamaron sin que nadie los llamara. Les pedí que esperaran afuera y crucé al despacho. Sobre la mesa de madera vieja está el libro de intenciones, el que abrimos cada semana para apuntar difuntos, enfermos y gracias. Lo dejé cerrado la noche anterior, con un separador en la página que seguía. Ahora estaba abierto. Tenía, a la vista, una hoja que no conocía. No era que me faltara el hábito de mi propia letra, no era mi tinta, no era mi pulso, era una página más, pegada como si hubiera estado ahí desde siempre. En esa hoja aparecían nombres de vivos del pueblo, nombres que yo había visto por la mañana cuesta arriba con los ojos perdidos. Al lado de cada nombre, una hora que, cuando leí, aún no llegaba. Me sentí hueco, como si la torre me hubiera vaciado por dentro. Quise arrancar la hoja, no pude. El papel era el mismo, misma fibra, mismo borde amarillento, y sin embargo, era otro. Cerré el libro con cuidado y me quedé un momento sin decir nada. En eso, el sacristán llegó con paso rápido. Le conté lo justo y le pedí que me acompañara a revisar la puerta principal. Por fuera, la mancha de aceite seguía fresca. Por dentro, el pestillo estaba en su sitio, pero el hierro estaba tibio al tacto. El sacristán, que no es hombre de sustos, se persignó sin hacer ruido. Me dijo que, camino a la parroquia, vio vecinos en dirección a la plaza, como cuando suena campana. Y la torre, por dentro, seguía muda. A media mañana llegó el técnico de la torre. Traía la caja de herramientas y el overol con manchas viejas de grasa. Subió conmigo por la escalera de caracol, poniendo los pies donde no hay polvo, como hacen los que conocen su oficio. Abrió el compartimento del reloj y me mostró el motor por dentro. Señalaba con el destornillador como maestro paciente. El cable de corriente estaba fuera, sin energía desde la tarde anterior, tal como acordamos para trabajar sin riesgo. Me dijo que así se lo encontraba desde la madrugada, sin luz. Y sin embargo, al girar la rueda interior, las manecillas pequeñas tenían un desplazamiento reciente, un avance limpio, como cuando alguien mueve el tiempo a mano y luego lo suelta. Yo no quise creer lo que estaba viendo. Él dijo una frase que me acompaña desde entonces. A veces, padre, el reloj obedece a otra cosa que no somos nosotros. Bajamos en silencio. Yo abrí la puerta chica para que entrara aire y la nave se sintiera viva, pero mantuve cerrada la puerta grande. Salí al atrio. Ya había un puñado de vecinos, todos con la misma hora en los ojos. Les expliqué otra vez que la misa sería más tarde, que no hacía falta esperar. Algunos se fueron, otros no.
Uno me dijo que no sabe por qué, pero el reloj de su cocina empezó a latir diferente, y cuando se quiso acordar, ya iba en la cuesta. Otra mujer me contó que su altavoz de la radio, apagado desde hace días, dio un chasquido como cuando se enciende, y después, silencio. Nadie escuchó campana, nadie escuchó aviso, y ahí estaban. Fue entonces cuando decidí hacer algo antiguo. Me paré bajo la torre, miré la sombra del campanario sobre el atrio y esperé a que la hora en punto llegara de veras, no por capricho. Cuando por fin la luz del día estuvo en el ángulo que conocemos, tomé la cuerda y toqué campana. Solo un repique sobrio, lo justo. La nave llenó ese vacío que había sentido. La gente que ya estaba se acomodó. La que faltaba llegó caminando con paso normal, sin esa prisa sin causa. Celebramos con calma, sin alargar nada, y yo cuidé que las puertas respiraran. Nadie habló del libro, nadie habló del aceite, yo tampoco. Al caer la tarde, cerramos como siempre. El técnico dejó el motor listo para el día siguiente, el altavoz quedó guardado y el sacristán quedó de turno para vigilar andamios. Regresé al despacho y abrí el libro de intenciones. La hoja extra ya no estaba. En su lugar, el separador marcaba la página que yo había dejado, intacta, con espacio en blanco para la semana entrante. Me quedé un momento mirando la veta de la mesa, sin pensar nada, solo respirando. ¿Qué me preocupa todavía? Que desde ese día, algunos llegan temprano sin saber por qué. No es todos los días, no es toda la gente. Son siempre los mismos pocos, y cuando les preguntas, te dicen que el reloj de la casa amaneció con un adelantito necio, o que soñaron que faltaba tiempo, o que el cuerpo les dio prisa. Yo toco la campana a la hora en punto, como aprendí, y los recibo sin comentario. De vez en cuando barro el piso de la nave, aparece cera vieja donde ayer no había. La recoges con la espátula y piensa uno que ya estuvo, pero al día siguiente vuelve a brillar en el mismo sitio, redonda, como lágrima que insiste. No puedo decir que haya visto fantasmas, tampoco puedo afirmar que el tiempo se rompa como vidrio. Lo que sí sé es lo que toqué con las manos: aceite corrido sin mano, huella fresca sin puerta abierta, manecilla movida en un reloj sin corriente. Si alguna vez te toca cuidar una torre, aprende a escuchar el panteón de las horas. Hay repiques que se consideran favor y hay repiques que vienen solos. Y si un día tus relojes amanecen de acuerdo y te empujan cuesta arriba sin razón, date un respiro en el atrio antes de cruzar. No es temor, es respeto. Gracias por escucharme. Continuamos. La exhumación del martes. Buenas noches. Si un papel llega con prisa y con sello borroso, no se abre la tierra sin mirar el cielo primero. Me llamo Hilario y cuido el panteón desde que tenía fuerza para la pala. Aprendí de los viejos a leer la tierra como se lee un rostro, donde afloja, donde guarda, donde ya no quiere que uno meta la mano. El panteón queda en lo alto, con su bardita de piedra y una reja que se atora cuando cambia el aire. Del repecho se mira el pueblo completo, la parroquia, la plaza, el empedrado que baja en curva. Aquí el viento trae olor a cal, a flor marchita y a óxido de cruz vieja. Yo me encargo de nivelar, de enderezar, de tapar con respeto y de hablarle a la tierra bajito para que no se enoje. Para ese entonces, el ayuntamiento había programado reubicaciones por falta de espacio. Nos dijeron en junta que todo sería con actas completas, firmas claras y familiares presentes, nada de carreras. Yo, que no soy de pleitos, asentí y guardé mi llave del osario en el bolsillo donde van las cosas serias. El martes que cuento amaneció sin nubes y con ese sol que no calienta pero seca. Barrí la entrada, corté un poco de maleza
y estaba por revisar una fila cuando llegó un joven con chaleco nuevo y prisa vieja. Traía un oficio doblado y una sonrisa que no tocaba los ojos. Don Hilario, vengo por la exhumación. Está autorizada. Hay que abrir hoy mismo. Tomé el papel. El sello municipal estaba como lavado, una mancha sin filo, y la firma parecía calcada con mano floja. El joven decía que los deudos venían en camino, que no me preocupara, que mejor adelantáramos. Señalaba la fosa con seguridad como si conociera a la familia. En eso miré la reja. Nadie subía. El empedrado estaba vacío. Le dije que, según nos avisaron, sin familiares no se mueve una piedra. Él se encogió de hombros y dijo que el secretario quería el trabajo listo para el mediodía. Me puso el papel cerca de la cara, como quien enseña un pase. No me quedó de otra que pedirle que pasara a la oficina a firmar un recibido. Dijo que luego, que primero abriéramos, que ya iba tarde. La prisa ajena pesa más que un costal. Fue entonces cuando metí la pala con cuidado, retirando la capa de tierra como quita uno una sábana. El suelo estaba extraño, más húmedo de lo que tocaba para esa hora. A cada palazo salía un olor mezclado, no solo a tierra vieja, también a plástico y a desinfectante. Yo no soy nuevo, y sin embargo el sudor me corrió frío por la espalda. En poco rato dimos con el cajón. Lo noté desde el primer empuje. Estaba más pesado de lo normal. El joven me apuró con palabras cortas. Yo le respondí con silencio. Una tabla pide respeto cuando pesa así. Levantamos la tapa a la vieja, con palanca y trapo para no astillarnos. Pensé en el difunto, en su familia, en su foto que seguro aguardaba en la sala de alguna casa. No vi lo que debía. Adentro había bolsas negras, amarradas con cinchos, unas encima de otras, como si alguien hubiera decidido hacer sitio sin preguntar. Abrí la primera con la navaja, sin querer ver y queriendo confirmar. Lo que salió fue una mezcla que no voy a describir más de lo necesario. No era un cuerpo completo. Eran restos revueltos, sin orden, sin nombre. Entre esa mezcla, de pronto, un brillo me jaló la vista. Era una placa dental. La tomé con los dedos envueltos en trapo. La conocía. El nombre grabado era de un hombre que yo mismo sepulté en otra fila, con su familia rezando al lado. Aparté la mirada, me hice a un lado, respiré hondo. Abrí otra bolsa, por piedad o por terquedad, no lo sé. Salieron más piezas que no correspondían a esa fosa. Placas, tornillos, etiquetas sueltas de funeraria que no eran de aquí. Busqué en mi libreta el registro de traslados. No había nada, ni una línea. La tierra se me antojó una garganta cerrada. De pronto, el joven acercó un portapapeles. Fírmele aquí, don Hilario, para el archivo. Ponga que recibió y que tapó. Hay que dejar esto cubierto ya mismo. No levantó la voz, la bajó. Y eso pesa más. Yo miré su pluma nueva y sus uñas sin tierra. Miré sus botas sin raya de cal. Miré el papel con letras derechas como de máquina. Algo dentro de mí se acomodó del lado de la desconfianza. Le pedí el acta original para anexarla. Dijo que se la llevaba el secretario. Le pedí que por lo menos esperáramos a los familiares. Me dijo que se habían arrepentido. Todo eran respuestas sin peso. Asomé la cabeza hacia la reja para ganar un respiro y vi la camioneta que esperaba afuera. No era la oficial. No traía logo del ayuntamiento ni esa pintura que se descarapela en las esquinas. Era una camioneta particular, con placas comunes, y la caja traía marcas de humedad por dentro, como si acabaran de enjuagarla a la carrera. En la sombra de la caja colgaba un trapo oscuro que olía a cloro y a otra cosa que no nombraré. Regresé a la fosa con la decisión hecha en el estómago. Le dije al joven que no firmaba nada hasta que llegara alguien de la oficina con el libro
y los sellos como Dios manda. Él sonrió sin dientes, como quien no escucha. Me pidió que atara la tapa, que echara la tierra, que no me metiera en líos. Agarré mi pala y la dejé clavada. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de coraje. Fue entonces cuando el panteón habló a su manera. Una ráfaga sin viento movió una ristra de veladoras gastadas que guardamos junto al osario para reciclaje. Algunas, las que estaban casi a la pura base, se cayeron en el corredor de piedra y se esparció cera vieja como si hubiera llovido sobre el piso. El joven dio un paso atrás, nada más. Yo lo tomé como permiso y cerré la tapa del modo correcto, con los tornillos que se merecen. Me acerqué a la oficina, marqué al ayuntamiento desde el teléfono fijo y pedí que me pasaran con quien manda. No entró la llamada. Regresé a la fosa y ya no vi al joven, ni portapapeles ni chaleco. La camioneta particular seguía afuera, con el motor apagado y el calor pegado al cofre como mano. Tapé con tierra pareja, nivelé con regla, dejé la fila como se deja una cama tendida. Me quedé sentado en la orilla hasta que el sol cambió de sitio y el repecho volvió a oler a tarde. No firmé nada. Guardé el oficio borroso dentro de un sobre y le hice una copia en la impresora de la oficina, por si alguien preguntaba. Lo sellé con cinta en el borde, tal cual hacemos cuando hay que enviar a control. Al día siguiente llegaron 2 familiares distintos, con paso preocupado, a preguntar por sus difuntos. Buscaban una cruz y una foto en su fila. La fila lucía recién nivelada, lisa, como si alguien hubiera jugado con el rastrillo en la madrugada. Me miraron como se mira al encargado cuando el suelo no coincide con el recuerdo. Les pedí calma, los llevé al libro. Sus nombres estaban en su sitio, sus fechas en su sitio. Nadie había pedido traslado, nadie había firmado nada. Ellos me dijeron que esa madrugada soñaron raro, cada uno por su lado, y que el sueño los trajo hasta el repecho. Yo no supe qué decir. Pregunté en el ayuntamiento por el joven del chaleco. Nadie lo reconoció. Pregunté por la orden con sello. Nadie supo de ella. Pregunté por la camioneta que sube y baja sin logo. Nadie la vio. Entonces supe que no podía seguir. Entregué mi llave del osario y dije que hasta aquí trabajaba. No hice ruido. No señalé a nadie. Guardé la copia del oficio en un sobre y la pegué por dentro de la puerta de mi casa, porque algo en mí quiso dejar amarrado el recuerdo al papel. Por la tarde, cuando regresé, el sobre ya no estaba. La cinta seguía pegada, el borde intacto, la marca del adhesivo en la madera, como si el sobre se hubiera despegado solo, sin romper el sello, sin arrancar la pintura. Desde ese martes, si oigo que sube una camioneta sin logo, cierro la reja y me siento callado a esperar que pase. Y cuando paso por la fila de los que se fueron hace tiempo, me detengo a ver si el suelo respira parejo. La tierra habla, pero no grita. Uno aprende a oírla. Si un día te piden abrir con prisa y el papel no tiene filo, no les des tu firma. La firma pesa más de lo que parece. Y la tierra, cuando no quiere, se defiende. Gracias por escucharme. Continuamos. El pozo con espuma. Te lo digo sin rodeos. No todo olor dulce trae cosas buenas. A veces avisa que alguien metió mano donde nadie debía. Soy Alberto y administro el sistema de agua del barrio desde que me quedé sin trabajo en la fábrica. El pozo está en la orilla del pueblo, junto al camino que baja al arroyo. Tenemos una caseta con candado, un tablero con fusibles, el clorador de goteo y una bitácora donde se apunta quién abrió, a qué hora se cerró y cuánta pastilla se dejó. Por la sequía nos organizamos para abrir solo 2 horas al día. A mí me tocaba la tarde. Era sencillo. Llegar, medir, clorar, abrir, esperar a que el tinaco tome nivel, cerrar y apuntar. Para ese entonces los niños del barrio andaban con diarreas
y unas ronchas feas en los brazos y la barriga. Al principio uno piensa que es comida en mal estado, calor, cualquier cosa. Pero se fue juntando el dato. Casi todos viven pegados a la misma línea. En eso me empezaron a llegar avisos por el grupo del barrio. El agua olía raro, como a jarabe viejo. Al caer en la cubeta dejaba una espuma finita que formaba corona y no se iba con nada. Pensé en aire en la red. A veces pasa cuando el pozo arranca con fuerza. Igual tomé nota. De pronto lo vi yo mismo. Abrí la llave de la caseta y lo primero que salió fue agua con ese mismo olor dulce, suave pero empalagoso, y un anillo de espuma que se pegaba a la pared de la cubeta. No era el olor del cloro, no era el olor de pozo, era otra cosa. Cerré de inmediato, me metí a la caseta y revisé. La tapa del pozo estaba húmeda por fuera. Eso no debe pasar. Por arriba solo toca el polvo del camino y el sol. Toqué el borde y me ensucié los dedos con algo aceitoso. Seguí la malla perimetral y, a la altura del portón, encontré huellas de llanta pegadas a la malla, como si una camioneta hubiera recargado de reversa en la madrugada. En el piso, marcas frescas de tierra apisonada y ese brillo de grasa nueva que se queda en la sombra. Fue entonces cuando revisé la bitácora. Encontré espacios en blanco. El renglón declaración de la mañana anterior estaba sin firma y sin dato. Pregunté al compañero del turno de amanecer. Juró que estuvo, que dejó la pastilla, que cerró bien. No dudé de él, pero una hoja en blanco se siente como un hueco en el estómago. Bajé al arroyo por la tarde para ver el nivel y me topé con dos vecinos tomando sombra bajo el puente. Me enseñaron fotos en su teléfono. Un camión cisterna sin rótulos, blanco, con la caja limpia y las placas llenas de lodo, cargando de noche cerca del vado. El chorro caía con fuerza al tanque. No era la pipa de siempre. No traía escudo del municipio ni número. Uno de los vecinos dijo que lo vio salir hacia el camino del pozo con las luces apagadas. Me ardieron las orejas. Regresé corriendo a la caseta. La llave de paso que alimenta la red estaba brillosa, con grasa nueva en el vástago, y la tuerca tenía marcas frescas de pinza, mordidas parejas, como de herramienta buena. Yo uso la perica de siempre, y sé mis marcas. Esas no eran mías. En el piso había una gota de aceite color ámbar junto a la base del candado. Me quedé quieto, con el zumbido del transformador trepándose a los oídos. El candado estaba puesto y la cadena bien cerrada. La sensación era clara. Alguien entró con llave o alguien hizo parecer que nunca entró. Para no perder tiempo, cerré totalmente. Agarré 3 botellas limpias de las que usamos para muestreo y saqué agua del pozo directo, no de la red. El olor dulce seguía, menos fuerte, pero seguía. Marqué las botellas con cinta y las guardé en el cajón de madera para llevarlas al centro de salud. En eso llegó un hombre con casco y chaleco, de esos que parecen de obra. Se presentó como técnico de calidad. Dijo que venía a llevarse muestras para un reporte urgente. Le pedí su credencial. Respondió que la había olvidado en la camioneta. Le dije que lo esperaba. Se dio la vuelta, caminó hasta la entrada y en lugar de ir a la calle, se quedó del lado de la malla mirando el monte, como si dudara de a dónde ir. Volvió a la caseta y me pidió las botellas que yo ya tenía marcadas. Le contesté que las mías iban a salud estatal y que, si quería hacer su propio muestreo, lo hiciera él, con frascos sellados y cadena de custodia. No supo qué decir. Traía una hielera sin hielo y un portapapeles con hojas limpias. Sus botas no tenían polvo del camino. Tenía prisa y no sabía para qué. Le pedí amablemente que se retirara. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando decidí cerrar el suministro ese día. Avisé por altavoz que habría corte por revisión, que guardaran agua y que no dieran de beber a los niños hasta nuevo aviso. Hubo quejas, claro,
Siempre las hay, pero la gente entendió cuando les mostré la espuma en la cubeta. Me fui con las botellas al centro, firmé el formato y dormí poco. Al amanecer, Salud Estatal me llamó. Confirmaron contaminantes orgánicos en niveles que no son de pozo. Hablaron de tensoactivos, de grasas, de materia que no debería estar. Me pidieron más datos. Les di los que tenía. Fotos de la pipa, la hora, el sitio del vado, la malla manchada, la grasa en la válvula, los renglones en blanco de la bitácora. El ayuntamiento pidió el dato de la pipa. Se rastreó con la renta y salió con datos falsos. Contrato con nombre borroso, dirección que no existe, recibo pagado en efectivo. Como si hubieran armado la ruta para entrar por la noche, vaciar y salir sin dejar rastro. Se pidió apoyo a tránsito para vigilar el camino del arroyo. Una patrulla pasó una noche y luego otra. La tercera no. Ese tercer amanecer, la tapa del pozo volvió a amanecer con gotas por fuera y una línea delgada de espuma pegada al concreto, justo donde el chorro golpea cuando abres con todo. Cambié el candado por uno de acero y le di copia de llave solo a 2 personas. Forré el llavero con cinta roja y anoté en grande, en la pizarra, quién abre y quién cierra, con hora exacta, con testigo. Pegué un aviso junto a la bitácora. Sin firma no se abre, sin cloro no se arranca, sin foto no hay registro. Me quedé a dormir en la caseta una noche, con una silla de plástico y una lámpara pequeña. Pasaron gatos, pasó un burro, pasó un rumor de viento y nada más. Pero al abrir al día siguiente, el primer minuto dejó ese anillo de espuma fina, terco, que luego se va, pero deja el olor dulce pegado a la memoria. No sé quién juega con el agua del barrio, ni por qué. Dicen que hay quien vende lo que debería ser gratis, que hay quien lava con lo que todos beben, que hay quien tira lo que estorba donde el pozo no se queja porque no tiene voz. Lo único que yo sé es lo que vi con mis manos. La tapa mojada por fuera, la malla marcada de llanta, la llave de paso con grasa nueva que no es mía, el técnico sin credencial queriendo llevarse lo que no juntó, la pipa en la foto a medianoche junto al vado, la bitácora con agujeros donde deberían ir los nombres. Hoy abrimos con regla y cerramos con foto. La gente ya aprendió a dejar correr tantito al inicio y a oler antes de llenar. No es lo ideal, pero es lo que hay mientras se logra un cercado nuevo, un foco con sensor y un candado que no se deje. La espuma ya no aparece todos los días. Aparece de vez en cuando, como si alguien probara la puerta y se arrepintiera. Cuando eso pasa, me paro junto a la caseta, respiro por la nariz para confirmar y apunto en la bitácora con letra grande. El papel también es defensa. Si algún día te toca cuidar un pozo, acuérdate de esto. El agua se ve clara aunque la ensucien por dentro. El olor dulce no siempre es señal de bien, y la espuma que llega primero te está contando un secreto que nadie quiere oír. Yo sigo aquí, con la llave roja en el bolsillo y la lámpara cargada. El arroyo baja lento, la pipa ahora no se acerca, y aún así, cada tanto, cuando abro, el agua me enseña una línea blanca como sonrisa falsa. Ahí entiendo que la vigilancia no se apaga, y que el miedo, cuando es por los tuyos, no estorba, te mantiene despierto. Continuamos. La búsqueda desviada. No soy policía ni reportera, soy Nancy, vecina del barrio alto. Me tocó coordinar voluntarios cuando se perdió una muchacha de secundaria. No había tiempo para discursos. El altavoz municipal nos sirve para armar cuadrillas y turnos cuando hay feria, cuando hay vacunación o cuando falta agua. Ese día lo usamos para otra cosa, juntar ojos y pies en todas las salidas del pueblo. La vimos por última vez cerca del arroyo, así lo dijo la señora que vende tamales en la esquina de la capilla.
Estaba con mochila oscura y listón en el cabello. Se fue por la vereda que cruza debajo del puente chico y ya no subió. A partir de ahí, todo fue repartir gente, hacer llamadas, apagar el chisme y dejar que el boca a boca sirviera para bien. Prendimos el altavoz del palacio, revisé la conexión, probé el micrófono con un 1-2, que en realidad no dije con números, solo para verificar que subiera la voz sin chisporroteo. Funcionó. Apunté en mi libreta los sectores: el camino del norte, el entronque del rancho, la orilla del maizal y sobre todo, la ribera del arroyo. Para ese entonces ya teníamos mapa en el pizarrón de la biblioteca. La idea era cubrir todo, sin huecos, con relevos cada tanto para que nadie se deshidratara. Cayó la tarde, la luz se puso delgada y algunos querían irse. En eso, por el altavoz del pueblo, una voz que no era la mía ni la del secretario, habló con calma como habla la gente que está acostumbrada a dar instrucciones por micrófono. Cuadrillas del barrio bajo, cubran el camino del norte y los potreros, dejen libre la zona del arroyo por seguridad. Repito, no bajen a la ribera. Me quedé helada, con el plumón en el aire. Esa orden no salió de mi boca, y justo pedía lo contrario de lo que acordamos. Algunos voluntarios dudaron, miraron hacia la torre donde cuelga el altavoz, como si viniera de ahí la autoridad. La voz tenía ese ruido de fondo, un zumbido con chasquido leve que conocemos, como cuando el cable hace falso contacto. Repetía la instrucción con tono plano, sin urgencia, como si leyera un volante. Corrí al palacio. La puerta del cuarto del altavoz estaba cerrada con el candado puesto. Por dentro se veía apagado el piloto verde de la consola. El vecino Rufo, que vive frente a la plaza, me juró que él vio al encargado bajar el switch a la hora de la comida para que no gastara. Me dijo que no escuchó pasos en el balcón ni vio a nadie subir. Me asomé al zócalo. La camioneta de sonido que usamos en fiestas patronales, la que tiene bocinas en la batea, estaba estacionada junto al taller de don Pachito, lejos de ahí, con una lona encima y el cableado enrollado como debe ser cuando no hay baile. La plaza, quieta. El altavoz municipal, apagado. La voz, sin embargo, se había oído claro, con la misma pista, con el mismo respirito antes de hablar que se escucha cuando alguien se acerca demasiado al micrófono. No quise perder más tiempo discutiendo con fantasmas. Mandé a 2 muchachos al arroyo a pie, por la vereda lateral, sin lámparas enfocadas a la cara, con cuidado de no borrar huellas. Yo bajé por el lado del molino, donde el camino se vuelve tierra suelta. La noche se pegó al agua y solo se oía el correr bajo el puente. Al doblar la curva del mezquite, los muchachos regresaron con la voz cortada. Vieron pasar una moto sin luces por la vereda del arroyo hacia el poniente, con el motor apenas muriendo para no hacer ruido. En la orilla, a la altura de las piedras que parecen escalones, quedaron marcas de tenis chica, dibujo de suela, con figuras como estrellitas. Cerca, un listón de cabello igualito al que describió la tamalera. Lo levanté con 2 dedos por la punta, como si quemara. La voz del altavoz nos había querido desviar justo de ahí. Regresamos al palacio para pedir refuerzos. En el camino me topé al velador del ayuntamiento. Me aseguró que no subió nadie a cabina, que la consola dormía desde la tarde, que, si se oyó, no salió de ahí. El secretario hizo llamada a seguridad municipal. La respuesta tardó, como tardan cuando el camino se llena de baches con cualquier llovizna. Mientras, los vecinos del barrio bajo empezaron a mandarnos videos de sus cámaras caseras, de esas que vigilan patios y cocheras. En uno se ve, clarito, una pick-up blanca con bocinas en la batea, dando la vuelta por la calle detrás del palacio.
No llevaba rótulo ni calcomanía de evento. Desde la caja salía la misma voz, con el mismo zumbido, repitiendo la instrucción de no bajar al arroyo. La pista era igual a la del altavoz, hasta con un toquecito de eco raro de cuando grabamos los anuncios de la feria. Alguien había copiado el tono, el ritmo, la pausa, y usó bocinas ambulantes para que pareciera la voz oficial del pueblo. Fue entonces cuando sentí el estómago meterse en la espalda. Di la orden de llenar la ribera con gente, con cuidado, en silencio, linternas hacia el suelo y teléfonos en vibrar. Llamé a las mujeres del barrio por si había que calmar a quien encontráramos. Los hombres del ejido caminaron por el cauce seco, empujando ramas con palos, revisando cada túnel de maleza, cada vuelta del agua. Esa noche no la encontramos, pero hallamos una zona de lodo con marcas de rodada, pequeñas, como de llanta de carretilla pesada, y un pedazo de cinta adhesiva pegado a una raíz con pelitos. La voz que quiso mandar al norte sabía lo que hacía. A la mañana siguiente fui al taller de don Pachito. Le pregunté por la camioneta de sonido. Me dijo que no se movió, que su aprendiz durmió en un catre al lado y que, si alguien la prendía, los perros del fondo despiertan hasta a los muertos. Revisamos la lona, polvo parejo, los cables, enredados con nudos que solo él sabe deshacer. Las bocinas, con cinta aislante vieja. Una pick-up con bocinas igualitas a las de fiestas recorrió el pueblo en la noche usando la pista del altavoz municipal. Eso vimos en los videos. No era la nuestra, no era la del ayuntamiento. Para ese entonces llegó apoyo de la cabecera. Revisaron la ribera con perros adiestrados y nos pidieron que no diéramos detalles en redes. No faltó quien se enojara, pero más coraje me daba a mí que nos quisieran desviar en nuestra propia voz. Seguimos peinando el cauce aguas abajo. Al segundo amanecer, un pescador avisó por radio que había visto algo enredado en la maleza cerca del entronque con el canal viejo. Era ella, viva, golpeada y con la mirada ida, pero viva. La envolvimos con la cobija que siempre trae doña Perla en su cajuela y la llevamos al centro. Los médicos hicieron su parte. Lo que ella balbuceó, no voy a repetirlo por respeto. Sí dijo una cosa que me retumba, que escuchó la voz del altavoz pidiendo no bajar por donde ella estaba, como si hablara desde el mismo aire. Después vinieron los papeles. Se levantaron actas, se solicitaron datos, se rastreó la pick-up de las cámaras y resultó rentada con nombre falso y depósito en efectivo en un negocio de la carretera. Nadie volvió a ver esa camioneta. El secretario de aquí prometió cambiar las claves del sistema, bloquear la consola con candado doble y dar cursos para que nadie obedezca instrucciones sin confirmación. Yo pedí algo más sencillo, que aprendamos a reconocer la voz de quien de veras manda, que el pueblo no confunda aparato con autoridad. Hoy, cuando el altavoz llama, yo subo primero a ver la luz verde de la consola y me asomo a la plaza para verificar que la camioneta dormida en el taller siga con su lona quieta. Si un anuncio suena en la madrugada, cruzo por la biblioteca y escucho desde la esquina donde la bocina rebota más claro. Ya conozco el zumbido de la nuestra y el acés del falso. La muchacha volvió a su casa con cicatrices que no se ven, y cuando la visito, llevo pan de la tienda para que coma algo mientras su madre habla. El listón que encontramos lo guardamos en una bolsita, junto al cuaderno de voluntarios, como amuleto, y como prueba de que la vereda correcta a veces es la que una voz intentó olvidar. No sé de quién era la voz que se metió en nuestras calles. Sí sé que era una voz que conocía la red de altavoces, los vicios de nuestras bocinas y la costumbre de obedecer lo que suena fuerte. Si algún día pasa algo en tu pueblo,
y un altavoz te guía lejos de donde duele. Haz una pausa, mira al cielo de tu plaza y huele si el río trae noticia. El agua no miente y la vereda guarda lo que la voz no quiere. Aquí seguimos, con los oídos abiertos y la garganta lista para llamar, pero ahora con la certeza de que no toda orden baja desde arriba. A veces la empuja alguien desde una batea que nadie vio pasar. Seguimos. La ruta escolar apócrifa. En el pueblo no sabemos los pasos de cada mañana. La tortillería abre antes que el sol. La primaria suena el timbre con olor a gis. Y la camioneta oficial de apoyo escolar pasa por la calle de los mezquites con su rótulo pintado, no pegado, y con un chofer que todos conocen por nombre y por bigote. Así había sido desde siempre, hasta que apareció otra unidad con un letrero magnético que decía lo mismo: apoyo escolar, con letras derechas como hechas en imprenta y las orillas llenas de polvo. Soy María Luisa, madre del barrio alto y vocal de la mesa escolar. Me toca juntar firmas, organizar rifas, pelear por sombra en la fila. También me toca ver lo que no cuadra. La directora nos había dejado claro que solo había una camioneta oficial, que cualquier otra, aunque dijera lo mismo, no era de la escuela, que si veíamos algo raro, avisa y ya. La rutina siguió como siempre, hasta que no. Para ese entonces, la camioneta del letrero magnético ya se había dejado ver una mañana, lenta, con vidrios un poco oscuros, estacionándose a media cuadra del portón. No traía número ni escudo del municipio. El chofer no se bajó, no saludó. Solo dejó que una voz desde adentro pronunciara, muy clara, el nombre de dos hermanos que viven en la loma. Los dijo completos, con ambos apellidos, sin equivocarse, con la entonación de alguien que ha memorizado lista. Los niños, que son puntuales y obedientes, dieron 2 pasos y subieron. Su mamá estaba con el más pequeño y no alcanzó a detenerlos. Los que estábamos ahí nos quedamos con ese nudo en la boca, porque el rótulo decía lo correcto y la voz sonaba a anuncio de escuela. Confiamos por reflejo. El vehículo arrancó sin prisa, sin hacer la vuelta frente al portón, y se perdió por la esquina de la capilla. Llegaron tarde, ya caminando, con los cuadernos apretados al pecho. Contaron que el chofer les pidió bajar antes de la esquina, para no dar vuelta, que ellos se bajaron donde les indicó y que no vieron a nadie más en la camioneta. Olían a diésel y a cloro barato, ese olor que se pega cuando uno limpia sin enjuagar bien. La directora los sentó y les ofreció agua. Luego se fue al despacho, buscó la lista de matrícula y revisó la placa que uno de los niños alcanzó a leer en voz alta. Esa matrícula no existía, no salía en tránsito, no salía en padrón, no correspondía a ninguna unidad registrada. Prendió su celular, marcó al ayuntamiento y avisó a las otras directoras. La maestra de guardia caminó hasta la calle y se quedó viendo la esquina, como si ahí se pudiera leer la respuesta. Esa noche, alguien encontró el letrero magnético tirado atrás de la cancha, pegado a la malla, con las orillas llenas de tierra. Parecía que lo habían arrancado con prisa. Tenía el reverso manchado de polvo fino, como el que deja el camino cuando pasa una pipa. El velador de la primaria nos llamó por teléfono a las mamás que estamos en el grupo. Fuimos con lámpara. Lo levantamos sin tocar la parte de imán. Lo metimos en una bolsa grande y lo dejamos en la dirección. A esa hora, el pueblo huele a pan y a leña. Esa noche, olió a otra cosa, a desconfianza en la garganta. Al día siguiente, no había salido el primer camión de la obra, cuando otra mamá juró que escuchó la misma voz, llamando por nombre completo a su hija desde la banqueta, frente a su casa. Bajó con bata, miró, no había ninguna camioneta, solo el sonido,
cortito, como si saliera desde la esquina, con ese zumbido leve de bocina vieja. Luego otra vecina contó lo mismo. Nombres dichos sin titubeo, con acento de acá, con los dos apellidos bien puestos, con el ven, apúrate, en el tono justo que usan los choferes cuando traen prisa por la ruta. Ninguna vio vehículo. Todas oyeron la voz. Fue entonces cuando, al mediodía, revisamos la barda larga que separa la primaria del potrero. A media altura, en varios tramos, quedaron marcas de manos pequeñas con tierra húmeda. No eran de juego, eran manos puestas de frente, como quien hace fila y espera permiso para brincar. Corrí el dedo y la humedad seguía fresca. Una regla simple se volvió regla urgente. Nadie responde a su nombre en la calle aunque lo digan bonito. A la escuela solo se entra por el portón y con adulto. No hay vuelta. La directora pidió videos a los negocios de la avenida. En una grabación de una tienda de abarrotes se alcanzó a ver, de noche, una pick-up blanca con bocinas amarradas en la batea, doblando por la calle detrás del templo. No traía rótulo, no traía calca de fiesta, no traía nada. Y sin embargo, del borde de la caja se veía el reflejo de una luz pequeña, como la que traen los reproductores cuando están en pausa. La voz que escuchamos en la mañana se parecía a la que sale de los altavoces en las kermeses, con ese soplido antes de hablar. Alguien había copiado la pista del altavoz escolar, o algo muy parecido, para llamar por nombre sin necesidad de mostrarse. Preguntamos a tránsito por patrullaje. Pasaron 2 rondines en la entrada del barrio y en la esquina de la capilla. Se pararon un rato, saludaron, nos miraron como diciendo que también eran padres. Una tarde, un colono de la colonia de arriba, que trabaja de herrero, juró haber visto la misma camioneta con el letrero magnético recoger a un niño en su cuadra a la misma hora en que, aquí abajo, otra mamá dijo haber escuchado la voz. Imposible estar en 2 lugares con el mismo vehículo y el mismo llamado. No era solo una unidad. Era, además, una voz que se mueve como sombra, que usa esquina y bocina para parecer cercana. Para ese entonces decidimos hacer guardias a pie, sin aspaviento, 2 madres y un padre por cuadra, desde que amanece hasta que suena el timbre de entrada. Hicimos pulseras rojas a los niños de preescolar con su nombre y el de su mamá por dentro, y les enseñamos a responder con una regla. Si no te saluda por el apodo y no te mira a los ojos, no subas. La camioneta del letrero dejó de pasar. La oficial continuó su ruta con los papeles a la vista y las ventanas abiertas. Parecía que el susto se iba a enfriar. Pero algunos días, a la hora flaca entre desayuno y entrada, alguien sigue diciendo nombres completos desde la esquina, a ras de banqueta, como si tuviera mapa de nuestras familias en la lengua. Sales y no hay nadie. Regresas y el nombre vuelve, más quedito, a la misma altura de oído. No sé quién armó la ruta falsa ni con qué objetivo. Sí sé lo que sostuve con mis manos. El letrero magnético pesado como plancha, encontrado de noche detrás de la cancha. La barda con manos chicas marcando una espera que nadie autorizó. La lista de matrícula donde esa placa no existe. La voz que repite sin fallar los 2 apellidos, como si leyera desde adentro de la cabeza. Hay maldad que no usa máscara, usa costumbre. Dijo, apoyo escolar, y casi todos bajamos la guardia. Hoy camino hasta la esquina con mi hija y, antes de avanzar, me detengo a escuchar si hay zumbido de bocina o solo ruido de calle. Miro el suelo por si hay tierra removida junto a la barda. Le enseño a mi niña que su nombre, en la calle, solo pesa si lo digo yo o quien ella conoce. También le enseñé algo que me compartió la directora. Cuando el pueblo se pone de acuerdo para cuidar, las esquinas pierden sombra. Y cuando aparecen sombras nuevas,
Hay que prender faroles aunque sea de día. Si en tu colonia ves un letrero que se pega y se despega como camisa, pregúntale al papel de dónde salió. Y si desde la esquina alguien dice el nombre completo de tus hijos, respira hondo y no contestes. El que de veras los quiere se acerca sin bocina. Continuamos. El acta del ejido vendida. Me llamo Aurelio y soy secretario del ejido. No soy abogado, pero sé cuidar papeles. El libro de actas duerme en un cajón con llave dentro del salón grande, el de las paredes de adobe y lámina con óxido viejo. Las llaves las cargo en una bolsita de manta, junto con el sello y la almohadilla. Para vender tierra comunal no basta el antojo. Se requiere asamblea con quórum, lista completa, voz alta, manos levantadas y firmas que yo veo una por una. El salón se abre cuando toca y se cierra cuando ya hubo café y acuerdo. Así lo aprendí de los mayores. Para ese entonces, corría el rumor de que unos querían desincorporar un pedazo junto al camino nuevo. Yo me limité a lo mío. El croquis doblado que guardo en mi buró, la carpeta con los padrones, el libro con su cinta roja, marcando la última acta. En eso, de pronto, empezó a circular un papel por los teléfonos y en fotocopias claras, un acta con 43 firmas que aprobaban la venta. Por donde lo miraras estaba bien armada. Traía mi nombre escrito donde debía ir, el encabezado igualito al nuestro y el sello del ejido estampado en su sitio. Algunos vecinos vinieron a mi casa con el ceño fruncido y el papel temblándoles en la mano. «Es tuya», me decían. Yo me tomé el tiempo de leer despacio. Me tragué la saliva cuando vi 2 rúbricas de gente que ya no está. No eran honras viejas, eran difuntos recientes. Y otras firmas se veían calcadas, con la misma inclinación, con el mismo temblor repetido, como si alguien hubiera calzado el papel encima y repasado con plumón. Fue entonces cuando me llevé el acta a la mesa del salón y la puse bajo la lámpara. El sello era el correcto, sí, pero la tinta impresa tenía un tono que yo ubico de puro oficio. Ese color vino raro, no el magenta común, que solo saca la impresora del despacho del síndico municipal. Esa máquina deja, además, un punteado fino en las letras más oscuras y una línea casi invisible a media página cuando el tóner va a la mitad. Aquí lo traía igualito. Me quedé frío. El salón del ejido no se abrió ese día. La cerradura tenía el polvo de siempre pegado en la ranura. La cadena estaba con su candado y el plomo del seguro intacto. Yo mismo había pasado frente a la puerta al anochecer y escuché los grillos como cualquier tarde. En el libro mío, el renglón siguiente seguía en blanco, con la cinta roja donde la dejé. Al día siguiente se presentaron camionetas que nadie reconoce, con hombres que miden con cinta, con aparatitos que dicen coordenadas, con celulares levantados como si fueran brújulas. El camino a la parcela discutida se llenó de estacas nuevas con pintura fosforescente. Un topógrafo del pueblo, hijo de don Casimiro, me buscó al caer el sol. Me dijo bajito, con vergüenza, que lo contrataron por fuera para trazar un croquis. Cuando lo desplegó en mi mesa, me encontré con la misma arruga en diagonal, el mismo doblez en cuarto y hasta el mismo anillo de café que yo dejé una madrugada en el papel verdadero. El dibujo era idéntico al que guardo en mi buró, con su manchita leve en la esquina y las notas a lápiz. No sé cómo lo obtuvieron, me dijo, pero me llegó así, ya hecho, y me pagaron por calcarlo limpio. Yo quería respuestas con sello. Fui al ayuntamiento con el acta falsa en la mano. El síndico dijo que no sabía nada, que ese color de tinta lo traen muchos equipos, que no era exclusivo, que capaces y yo estaba mal.
Pedí ver al notario que supuestamente había dado fe. Anda enfermo, me dijo su secretaria por el interfón. No comparece esta semana. Volví al salón del ejido. Me senté. Abrí el libro verdadero. Escribí con letra lenta la convocatoria a Asamblea Real. Pegué en la puerta la hoja con fecha, hora y orden del día. Se formó un murmullo por todo el pueblo, un rumor de zumbido como de transformador cuando amarra tormenta. La noche antes de la asamblea pintaron en mi portón una amenaza con aerosol negro. Letras chatas, apuradas. Deja las cosas o te vas. No escuché pasos, no ladró el perro, no hubo moto. Al amanecer la pintura estaba húmeda nomás en las orillas, como si la hubieran hecho sin ruido. Lavé lo que pude con agua jabonosa, pero se quedó la sombra pegada en la madera. Mi mujer me miró sin decir palabra y me alcanzó un trapo viejo para las manos. El día acordado la gente llenó el salón. Conté en voz alta sin decir números, mirando caras. Hubo quórum. La emoción se podía cortar. Yo leí el acta falsa en voz alta, subrayé los nombres de los difuntos, señalé las firmas calcadas. Recité despacio la regla: sin asamblea abierta no hay venta. Los ejidatarios levantaron la mano como debe ser. La Asamblea Real revocó la otra. Pedimos presencia del notario para asentar la revocación. Sigue enfermo, avisaron. Ya casi llega, dijeron luego. No llegó. Los del síndico propusieron dejarlo en veremos hasta la semana siguiente. La gente no quiso. Firmaron conmigo la revocatoria, uno por uno, con letra chueca y tinta fresca. Guardé el libro como se guarda una criatura dormida. Para ese entonces las camionetas de medición habían puesto estacas en línea como diente nuevo. Por la noche se oía de lejos el golpecito de madera contra tierra, 3 veces seguidas, y luego silencio. Al amanecer algunas estacas amanecían 2 palmos más adentro, otras se movían hacia la zanja, como si alguien jugara a desplazar el borde con paciencia. Yo mismo, con regla y libreta, marqué un punto en una piedra con tiza y lo encontré al otro día corrido, sin que nadie hubiera dejado huella limpia. Esa madrugada no llovió, no hubo pisadas, nomás las estacas viendo otro horizonte. Fue entonces cuando tomé una decisión simple. Hice copias de todo, de la falsa, de la revocatoria, de la convocatoria, del croquis verdadero con su mancha de café. Metí cada copia en un sobre, les puse mi firma cruzada y se las entregué a todos los comisarios del pueblo, a los representantes de barrio, a las señoras que siempre llegan primero al salón, a los muchachos que traen la tambora en fiestas. El papel, repartido, pesa menos en el cajón del miedo. Me quedé una copia propia en el buró y otra pegada detrás del marco del santo, donde no llega la humedad. Esa misma tarde llegaron 2 camionetas más, de esas blancas sin rótulo, con hombres de gorra que no saludan. Tomaron fotos, midieron con su aparato que pita, hablaron por teléfono con alguien que no nombra. Cuando me vieron, guardaron la cinta y se fueron sin prisa. Por la noche, otra vez, el golpecito. Salí con lámpara, alumbré, nada. El aire olía a pasto pisado y a pintura fresca que ya no se ve. Regresé y aseguré el portón con alambre. No sé quién vendió el acta, ni cómo sacaron el croquis de mi buró sin romper la chapa. No sé por qué el sello sale en tinta de la impresora del síndico y al mismo tiempo nadie lo reconoce. Sí sé lo que tengo frente a los ojos. 2 firmantes que ya descansan hace meses, rúbricas repetidas como estampas, estacas que amanecen en sitio distinto y amenazas negras que no se oyen pintar. La tierra del ejido no es arena para que venga cualquiera a dibujarla con el pie. Tiene muertos abajo, tiene caminos viejos, tiene memoria. Desde ese día, al cerrar el salón,
Paso la mano por el lomo del libro, como quien apaga una lámpara. El portero del barrio me avisa si oye golpes de madrugada. Mi mujer revisa cada mañana si volvieron a mover una estaca. Algunos dicen que la pelea ya se ganó porque la asamblea revocó. Yo digo que hay pleitos que se mueven solos en la sombra, aunque el papel diga otra cosa. La disputa sigue, con cuerdas nuevas y con estacas que alguien cambia de lugar cuando el pueblo duerme. Y yo sigo repartiendo copias, porque el miedo, cuando se comparte, deja de ser escondite y se vuelve prueba. Si un día te encargan un libro y una llave, aprende esto. El papel también tiene voz, pero a veces habla con la boca equivocada. Y la tierra, cuando la quieren vender en silencio, se defiende moviendo sus marcas en la noche. Aquí seguimos, con el sello listo y la cinta roja en su página, cuidando que lo comunal no se vuelva mercancía de sombra. Continuamos.